El tema que vamos a tratar en este día es Apocalipsis, el peligro de agregar o quitar. Dios, amados hermanos, ha tenido el cuidado de mantener su santa palabra pura a través de los tiempos. Los que han estudiado cómo nosotros tenemos este sagrado libro en nuestras manos, se han dado cuenta de cantidades de luchas, de la obsesión que tiene el enemigo, Satanás, utilizando a muchos personajes en este mundo por tratar de aniquilarla, por tratar de trozarla, por tratar de aumentarle, por alterar lo que en ella hay. No ha sido pocas personas que se han dedicado a buscar la manera de adulterar este libro. No han sido pocas personas que han tratado de quitarle también a este libro para que la información llegue distorsionada, pero llegue distorsionada. Han sido muchos los esfuerzos también que Dios ha puesto en el corazón de personas que han amado a Dios y que se han puesto como vasos en las manos de Dios para mantener estas escrituras también así como Dios las declaró. No ha sido fácil, pero aquí hay algo importante, que esta es la palabra de Dios y si Dios la habló, Dios la tiene que cuidar. Y tanto la ha cuidado que aquí todavía la tenemos. No ha sido fácil la traducción, inclusive es difícil para nosotros simplemente leerla, pues está bien, ¿verdad? Y a veces ni así se entiende. Pero sin embargo, cuando vamos al trabajo de traducir de los originales, aunque entre comillas lo de originales, ¿verdad? Porque pues ya no existe ningún libro original. Tantos años se perdieron, pero las copias fueron bien hechas, honestamente tratadas y se mantienen. Aunque hay otras que no fueron honestamente traducidas, porque se utilizaron algunos argumentos para la traducción que afectó la traducción de la palabra de Dios. Pero ha habido gente que se dedica a analizar todo esto y poderlas poner otra vez donde deben de estar. ¿Por qué? Porque Dios habló y Dios se encarga de que la palabra permanezca. Se ha quemado, se ha tratado de eliminar las sagradas escrituras. Ha habido tiempos en los cuales aparentemente ya no existen. Sin embargo, de alguna manera Dios siempre la ha conservado. Muchos han sido los que han pretendido, decimos, infructuosamente de agregar o de quitar de ella, pero de acuerdo a lo que hoy vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios que ellos ya tienen su sentencia. Quiero invitarle para que vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. La palabra de Dios dice, 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como podemos ver, muchos querrán o han querido mutilar o agregar a la santa palabra de Dios. Pero sin embargo, Dios testifica que habrá grande pérdida o habrá grandes problemas para las personas que no son sinceras en su modo de actuar y simplemente dejan las cosas de Dios como están. El peligro de agregar a la palabra de Dios es grande.
Quiero invitarles para que usted vaya al libro de Segunda de Pedro, al capítulo 1, y pueda usted ver lo que la palabra de Dios es para nosotros, los que creemos en ella, los que vivimos bajo la dirección de ella. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dijo Pedro de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura. Amén. La expresión de Pedro va sobre lo mejor de lo mejor. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice la palabra de Dios en otro lugar: lámpara es a mis pies tu palabra. Así que hacemos bien porque estamos viendo una palabra más segura, porque ella nos va a iluminar en un lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos cara a cara a aquel que la inspiró. Dice aquí: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque el que la inspiró es Dios. Amén. Y no es mi interpretación y luego su interpretación. Es algo en lo cual nosotros podemos ver que Dios va a dar consenso en nuestro entendimiento para poder entender la palabra de Dios juntos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No entran nuestros propósitos para con Dios. No entran nuestras culturas. No entran el yo creo. No entra el pero es que tiene que ser así. No entra el que es que las cosas ya cambiaron. La palabra de Dios es una regla, es una plomada, y esta nunca se va a torcer como nos podemos torcer nosotros en nuestras mentalidades y en nuestra manera de ver el mundo en que vivimos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Su trabajo solamente fue estampar aquello que Dios les había dado o les había dicho que hicieran o los había guiado a hacer lo que tenían que hacer. Y Apocalipsis nos testifica que teniendo pues esta seguridad, las profecías más seguras que puedan haber, no son las profecías de famosos adivinos o magos o brujos, no son de personas que se les dan la prominencia que puede ser un Nostradamus. Tenemos las profecías más seguras. Y dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de las profecías de este libro. Hay dos grupos de oyentes y puede haber más, pero quiero que usted y yo analicemos entre estos dos grupos de oyentes, a los que aceptan y a los que rechazan. Yo testifico a todo aquel que oye. Y no importa si tú estás aceptando o estás rechazando lo que Dios te habla en su palabra. A ti y a mí, aceptes o no, nos está hablando Dios. Y ambos grupos podemos agregar o podemos quitar de la palabra de Dios. Si tú oyes de la palabra de Dios y tú aceptas la palabra de Dios, ten cuidado de no agregarle o quitarle. Si tú no aceptas la palabra de Dios, la oyes pero
no la aceptas, simplemente hay rechazo de ti hacia la palabra de Dios, ten cuidado de dejarla como está. Recházala si quieres, pero no intentes agregarle ni quitarle. Amén. Nosotros escuchamos hoy en día mucha gente gritando, alegando que la Biblia está pasada de moda y que tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar la Biblia? Hoy vemos a personas que defienden el homosexualismo, diciendo que tiene que cambiar la Biblia. ¿Por qué tiene que cambiar la Biblia? Vemos a personas adúlteras, fornicarias o hechiceros diciendo que la Biblia tiene que cambiar. La pregunta es, ¿por qué tiene que cambiar la Biblia? Total, si no la aceptas, déjala como está. Vive tu vida como quieras. Pero no puedes intentar o decir que la Biblia tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Hay una grande ola de personas migrando de un lado para otro, buscando la manera de encontrar respuestas a sus necesidades, pero desgraciadamente muchas no son necesidades, son caprichos de las personas. Quieren encontrar algo nuevo, algo diferente, pero desafortunadamente todo lo que han escuchado, que para ellos ya está viejo y está repasado y dicho y aprendido una y otra vez, no le hacen caso y no hacen los cambios en sus vidas. Necesitamos entender cada uno de nosotros que sea lo que sea la actitud que tomemos al oír la palabra de Dios, valorarla, creerla o rechazarla, dejémosla como está. Simplemente la rechazas, dice la palabra de Dios. ¿Quieres ser injusto? Sé injusto todavía. ¿La amas? ¿La aceptas? ¿La oyes y la aceptas? ¿La amas? ¿Quieres vivir por ella? Dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese todavía. Amén. Sigue aprendiendo de ella y síguela viendo como un estándar demasiado alto, tal vez. Pero ámala y dile a Dios, Señor, ayúdame para poder paso a paso, minuto a minuto, segundo a segundo, ir creciendo y lograr ese estándar tan alto que para mí es imposible, pero para ti nada es imposible. Amén. Hermanos, hemos cambiado. Hemos cambiado. Usted no es el mismo de hace años atrás. Dios ha estado trabajando en su vida. Algunos de ustedes ya después de los 40 ya nos damos cuenta que empezamos a cambiar muy rápido, ¿verdad? Los que todavía no llegan a los 40, andan en 35, están pisando los 40, todavía están ahí quietecitos, ven que el tiempo no pasa. Pero ya después de los 40, 45, caray, como que empezamos a ver los cambios así muy bruscos. Nos damos cuenta que sí vamos cambiando. Hermanos, su vida espiritual, Dios está trabajando con usted. Si usted es hija o hijo de Dios, Dios está trabajando con usted. Y usted no es la misma persona de hace años atrás. Tal vez todavía siga navegando, todavía siga teniendo problemas espirituales, pero Dios sigue trabajando con usted. Yo le doy gracias a Dios, decir, Señor, gracias, porque yo nunca pensé que me fueras a cambiar de esta manera. Cada uno de nosotros nos conocemos, ¿verdad? Y yo siempre he sido sincero con ustedes, nunca les he dicho que yo soy una grande persona. Yo nunca hablo uy, qué gran personaje soy. Si algo conocen de mí, siempre es que no sé cómo Dios tuvo misericordia de mí. Por mi carácter, por mi forma de ser, por tantas cosas.
Y yo le doy gracias a Dios verlo conocido, porque aún con todo, hermanos, amados hermanos, Dios ha ido trabajando en mi vida. Y yo sé que en cada vida de usted también. Por eso es importante que cuando nosotros encontramos la palabra de Dios y queremos vivir por ella porque la oímos, la dejemos así como está, hermanos, y cuando ella nos golpea, así como duro, es porque está arreglando los chipotes, ¿verdad? Está arreglando las deformidades de nuestra vida. Está arreglando nuestro ser. Y no podemos intentar cambiar la palabra de Dios para seguir nosotros nuestro camino, porque la intención de Dios es moldearnos a nosotros, no que nosotros moldeemos la palabra de Dios, que es lo que mucha gente intenta hacer porque no desea cambiar, pero desea que Dios lo acepte. No, es que Dios sí lo acepta, siempre lo ha aceptado. Lo que no lo ha aceptado a uno es con nuestros pecados. Ni nunca nos va a aceptar Dios con nuestros pecados. No podemos entrar a la presencia de Dios con nuestros pecados. Tenemos que reconocer estos pecados, dejarlos y ir hacia Dios. Y las gentes buscan la manera de que Dios los acepte con todo su pecado. No, no se puede. La única manera que Dios te acepte con todo tu pecado es ahí en la puerta para que te arrepientas y Dios perdone tu vida y después ahora sí puedas entrar al camino de vida eterna. Amén. Estos dos grupos de personas, los que aceptan y los que rechazan, deben entender que agregar algo a lo que está escrito en el libro de Apocalipsis pone a la persona en un grave peligro. Aprendamos a leer la Biblia, entenderla y vivirla. Agregar algunas cosas las podemos mencionar, por ejemplo, al quererle dar una traducción basada en nuestra interpretación preconcebida. Hay muchas Biblias. Hay muchas traducciones de Biblias. Hoy en día no ha sido un trabajo fácil, pero también hay que tener cuidado porque ha entrado mucha gente que con el afán de tener sus ingresos extras o ven como fuente de ingreso una traducción, simplemente como ya no pueden sacar la Casiodoro de Reina o la King James o XY traducción reconocida, entonces hacen la traducción sutano de tal y hacen algunos cambios en la traducción. Mucho cuidado debemos de tener con nuestras escrituras y entender que muchos preconcebidamente se ponen en una situación en la cual les dan cierta cantidad de palabras para traducir y tienen que trabajar dentro de esas palabras que les dan para traducir cuando traducen. A ver si me explico en esto. Hay cierto número ciertas cantidad de palabras para traducir a otro idioma y el traductor tiene que basarse solamente a esas palabras que les dan. O sea, no puede usar otras palabras fuera. Y eso es un grave peligro para cualquier traducción. Porque si el traductor encuentra una palabra más apropiada para el uso, no la puede usar. La otra es que muchas gentes lo utilizan solamente, como decía hace un momento, para tener una línea registrada en lo cual ellos puedan tener sus ganancias y derecho al que le llaman copyright, algo así, ¿verdad? Hay peligro y las personas que tienen autoridades, capacidades para la traducción de la palabra de Dios deben tener mucho cuidado sobre qué están traduciendo, cómo están traduciendo. Algunos le llaman traducción totalmente literal. Otros dicen, no, nos damos nosotros la autorización o la autoridad de no traducir literalmente, pero traducir de una manera
que dé la idea del deseo original del escritor original y poder traducir no exactamente la palabra, pero sí la idea. Entonces hay muchas maneras para traducir y tampoco es fácil. Parece fácil decirlo, pero no es nada fácil. Cuando nosotros traducimos del inglés al español o del español al inglés, tenemos los mismos problemas, y mire que no es tan difícil traducir del inglés al español como lo es del griego y del hebreo antiguo a nuestros idiomas del día de hoy. Y mucho más todavía cuando se tiene que traducir del griego, del hebreo al griego y del griego al español, por ejemplo. Del hebreo al griego y del griego al inglés. Y hay otras traducciones que son del griego, del hebreo al griego, del griego al inglés y del inglés al español. Y ahí se puede perder mucho de lo original. Entonces es importante para nosotros entender que no podemos nosotros simplemente tomar una Biblia porque es Biblia, la tradujeron como Biblia, es la palabra de Dios, sí, pero hay que ver qué estamos leyendo. Amén. Porque no sé qué irá a ver mañana. Sobre todo ustedes ven en la internet Biblias, y cuidado, porque ni siquiera se dan el cuidado en la internet de checar las palabras que estén correctas. Escriben por escribir y no importa cómo escribieron, y están a veces bien mal la traducción. Entonces tengamos ese cuidado de mantener nuestras Biblias en ese contexto de cuidado sobre no cualquier Biblia. Algo también importante para todos los que usan la palabra de Dios: esta Biblia no es Biblia de estudio, la Biblia arcoíris, una Biblia normal, pero los que utilizan Biblias de estudio, tengan mucho cuidado, porque la traducción, la interpretación de muchos de los autores son así, abundantes. Diferentes escuelas teológicas dan su opinión, su idea al traducir. Entonces, no todo, que estoy leyendo la Biblia, sí, pero entiende bien lo que es la Biblia y lo que dice el que está traduciendo o está imprimiendo esa Biblia que tú estás comprando. Amén. Entonces, no nada más crean todo lo que están leyendo, porque hay diferentes mentalidades en la traducción también y en las creencias. Muchos que oyen la palabra de Dios y le añaden cosas, lo hacen para adaptarlo a los tiempos, a los avances en el área humana, en la ciencia, en la biología, en cualquier otras ramas de la ciencia, en cualquier otro tipo de creencias, en cualquier otro tipo de teorías que vienen a ser fuertes. Yo les recordaba a ustedes hace tiempo, ¿verdad?, qué tan fuerte era la famosa teoría darwiniana de que venimos del mono, la evolución. Hablar de la evolución, a nosotros nos torturaban los que crecimos en los años 60, que crecimos nosotros en las escuelas. Cómo nos atacaban porque nosotros decíamos que nos había hecho Dios. Y los maestros y toda la gente supuestamente culta, inteligente, se burlaba de nosotros por una famosa teoría que nunca ha podido ser comprobada, y que más ahora que ha aumentado el trabajo de la arqueología, ha dado reveses a esta famosa teoría de la evolución, al no encontrar nada que pueda hablar de una evolución de esta índole como se pretendía hacer. Unos con una idea de que la evolución es tan leve, lenta, que no se siente cuando va. Y otros dicen, no, fue una evolución, fue algo muy rápido. Y ni uno ni lo otro. La gran verdad es que lo único que
hemos podido comprobar es que para creer en las mentalidades, en las filosofías de Darwin, en sus teorías, se necesita mucho más fe que nosotros los cristianos para creer en Cristo Jesús. Así que mi admiración para esos hombres de fe. Tienen más fe que yo. El castigo, de acuerdo a la palabra de Dios, para las personas que le quiten, que le añadan al libro de Apocalipsis, son las plagas mencionadas en este libro de Apocalipsis. Ellas son únicas, ellas son irresistibles para la humanidad. Es importante para nosotros, hermanos, valorar donde se nos enseña la palabra de Dios, pura como es. Donde se nos enseña la palabra de Dios no adulterada, no motivada por ciertas ideas de trabajo que la iglesia o el predicador tenga. Si el predicador busca llegar a las masas, a las personas, a través de sanidades, a través de milagros, hermanos, yo nunca puedo dudar de los milagros de Dios. Es imposible, nadie me va a hacer a mí creer que no existen los milagros de Dios, pero no me pueden hacer tampoco llevarme a que tenga que torcer, tenga que ponerles cosas a la Biblia sobre los milagros para que la gente venga y experimente milagros que no existen. Vemos muchas gentes predicando en el nombre de Cristo Jesús, que iglesias que según ellos hacen milagros. ¿Y sabe usted lo que llegan a hacer? ¿Dónde se llegan a meter ellos? En su mente retorcida y en su corazón retorcido por tratar de agregarle cosas a la palabra de Dios. En la brujería, ellos hacen cosas que los brujos hacen. Hacen cosas que los satanistas hacen. Pero claro, es en el nombre de Cristo, es en el nombre del Espíritu Santo, y se menciona a Dios, se menciona todo lo que es de Dios. Pero toda la gran realidad es que esos milagros, esas sanidades no van de parte de Dios, porque ni siquiera como regalo gratuito para las personas, porque van buscando cuánto vas a pagar por ese milagro, y primero el dinero y después el milagro. Pero ¿cómo le hacen para tener tantísimas gentes? Porque no son poquitos. ¿Cómo le hacen para tener grandísimos edificios? Porque no es poco. ¿Y cómo va tantísima gente engañada a también dedicarse a meter cosas de santerías dentro de lo que es según ellos, palabra de Dios? Importante, hermanos, para cada uno de nosotros valorar estas palabras del libro de Apocalipsis, no agregarle a la palabra que está escrita de Dios, no quitarle a la palabra que está escrita por Dios. Y hay mucha gente, si es verdad, va a buscar cosas, y usted tiene que entender qué tipo de persona va a ser usted. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón siempre, hermanos, que no nos engañe las cosas que podemos ver que parecen pero no son. Procuremos siempre la sinceridad de la palabra de Dios a nuestras vidas, porque ¿sabe qué? Puede ser posible que usted aquí en este lugar solamente esté feliz, esté muy contento, esté cargando pilas, como algunos dicen, cargando su batería espiritual, su energía espiritual. Pero, amados hermanos, hay una calle allá afuera, hay un trabajo allá afuera, hay vicios allá afuera, hay tentaciones allá afuera, hay cansancio del trabajo, hay pleitos, hay celos de las personas contra su vida, contra usted, contra su matrimonio, contra lo alegre que pueda usted estar. Y usted tiene que ser victorioso también allá afuera. Amén. ¿Y sabe qué es lo único que nos puede mantener victoriosos allá afuera?
la guía, la luz en las tinieblas, la palabra de Dios, que es una antorcha en las tinieblas. Pero si usted y yo empezamos a quererle cambiar o quitar, poner, vamos a alterar lo que Dios nos ha dejado. Y hay peligro tanto en ponerle como en quitarle. Dice la Biblia que si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios ha hablado y su palabra, hermanos, es final. La palabra de Dios es final. No hay nada que quitarle, no hay nada que ponerle. Se abre en el Génesis, se cierra en el Apocalipsis. No hay más revelaciones para nosotros, porque Dios ha revelado todo diciéndonos hasta el final sobre la bestia, sobre el falso profeta, todo lo que hemos estudiado en Apocalipsis. Por ahí alguien apareció después y sacó el Corán, como unos 500 años después de Cristo. Y dice, no, esta es la revelación final. Otros más sacaron revelaciones finales. Y bueno, aquí no sé dónde habrán nacido los de Joseph Smith, ¿verdad? Que sacaron su revelación final. ¿Y quién lo vino a revelar? El mismo ángel, el mismo arcángel, el ángel Gabriel, ¿verdad? Vino a revelarles también a Joseph Smith su libro. Y siguen sacando revelaciones finales. Amados hermanos, Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Ahora nos toca a nosotros oír la palabra de Dios y vivir por ella. Tenemos, dice Pedro, la profecía más segura. Amén. Tengamos cuidado cada uno de nosotros de no intentar quitarle a la palabra de Dios nada. Adecuar el significado del pecado a nuestro modo de vivir. Porque muchas veces lo que se intenta ahora es que cosas que la Biblia menciona como pecado, nosotros en estos tiempos escuchamos mucho la queja de que eso no es pecado, porque ya va a haber el día que su hijo cometa ese pecado, a ver si usted va a querer que sea pecado. Pues lástima, seguirá siendo pecado para Dios. Tal vez yo como padre me vean al rato torcer mi camino por amor de padre y diga, hermanos, pues siempre lo que yo predicaba antes ya no es cierto, porque ahora resulta que lo estoy sufriendo en carne propia, y resulta, hermanos, que siempre no. El adulterio pues siempre no es pecado. La homosexualidad pues siempre no es pecado. Eso a mí me va a ayudar solamente para recibir más condenación por estar tratando de quitarle la legitimidad a la palabra de Dios. Amén. Hay situaciones en la vida en las cuales nosotros vamos a enfrentar, jóvenes, que por la abundancia del acto, que por la abundancia de los hechos, la gente lo quiera adoptar el estilo de vida. Pero déjeme decir una cosa, pecado es pecado. No porque la humanidad se convierta en asesina y todo mundo quiera matar y sea un mundo violento, el asesinato dejará de ser pecado. Asesino es pecador. Amén. Asesino es pecador. Y ya vimos la enseñanza de las semanas pasadas sobre el asesinato, ¿verdad? Adecuar el significado de pecado a nuestro modo de vida no es conveniente para nosotros. Muchas veces miedo, astucia, ganancias personales y algunos otros modos de actuar llevan al predicador a hacer cambios en el modo de
aplicar la palabra de Dios contra el pecado. Miedos, astucia, ganancias personales. Sin embargo, usted aprenda a reconocer todas estas cosas, hermanos, en las personas que hablen la palabra de Dios. Amén. No nada más es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo y qué está respaldando con su vida lo que está diciendo. No nada más es oír, ay, qué bonito habla, uy, no, qué bárbaro, qué bonito. Y ya. Vea también la vida. En este aspecto, la vida del que hable la palabra de Dios es importante. Muy importante. Puedes o no estar de acuerdo con la palabra de Dios. Eso no cambia nada de los juicios divinos. No importa si tú estás de acuerdo, nada va a cambiar Dios. No importa si tú no estás de acuerdo, en nada va a cambiar Dios. Los planes de Dios siguen igualitos como Él lo ha dicho. Lo más importante es reconocer que al nosotros estar bajo las promesas de Dios, tenemos oportunidad de ser bendecidos. Y si estamos bajo sus juicios, tenemos la seguridad de que el juicio caerá tal y como Dios ya lo declaró. Pero los que por alguna razón tengan acceso a desaparecer algunas palabras del libro del Apocalipsis, las sentencias que Dios da son las siguientes. Primero, ser eliminados del libro de la vida. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos que los que adoran la bestia, los que adoran al anticristo, dice la palabra de Dios, que no están escritos en el libro de la vida. Así que tienen la misma certeza por andar quitando palabras del libro de Apocalipsis, tienen la misma certeza de ser ajenos al libro de la vida, donde también están los que adoran a la bestia. Los que no están escritos en el libro de la vida, dice la palabra de Dios, que son lanzados al lago de fuego. Amén. Lo hemos leído las semanas pasadas. Son excluidos de la santa ciudad, que es sinónimo de salvación, ya que es un lugar para personas limpias. ¿Qué dice el verso 14 de Juan, el versículo 14 de Apocalipsis 22? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Amén. ¿Quiénes entran por las puertas de la ciudad? Los que lavan sus ropas, dice la palabra de Dios. Y dice aquí la palabra del Señor que aquellos que le quitan al libro de Apocalipsis, dice que no tienen derecho de entrar. ¿Dónde? A la ciudad. Amén. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, y además de todas las cosas que están escritas, las cosas de bendición. ¿Se acuerdan? La corona de vida, tener derecho a la ciudad, el que sea limpiado sus ojos, no más lágrimas, no más llanto, no más dolor. El que escapan de la muerte eterna y no van al lago de fuego, sino están, dice la palabra de Dios, con Él por siempre. Son excluidos de todas estas cosas. Si están excluidos, por mutilar el mensaje, dice la palabra de Dios que son parte del lago de fuego, lo que nosotros conocemos como infierno, y que mucha gente dice que no existe. ¿Piensan ir a averiguarlo? Yo no. Porque será muy tarde si se equivocan. Hermanos, Dios se ha propuesto salvar a la humanidad. Quienes quieran ser salvos, la Biblia dice, ven. Amén.
ven. La Biblia dice, ven. Dios dejó su palabra escrita. Tú tienes una Biblia en tus manos, hermano. Ella es la luz de tu vida. Ella es la directriz en tu vida. Cuando tú vienes a los cultos, vienes a los estudios, solamente vienes a aprender cómo leer mejor la palabra de Dios. Porque la gente dice, yo no entiendo. Bueno, para eso vienen, para aprender a leer la palabra de Dios. Cuando tú vienes, no te vayas a tu casa simplemente y te sientas y te olvidas de lo que se habló. Procura esas anotaciones que hiciste, lo que pensaste, lo que Dios tocó en tu vida, llegar a analizarlo a tu casa. Quien quiera, venga, dice la palabra del Señor. Venga y permita que Dios guíe su vida. No hay otra alternativa, hermanos, para ti y para mí. Tú vives un mundo difícil allá afuera. Gracias le doy a Dios por la iglesia que Dios nos ha dado en este lugar. Bendito el nombre de Dios, y a Él le doy gracias porque este cabello no se me ha caído por preocupaciones de ustedes. Es por lo viejo nada más, porque ya me tocaba. Pero no ha sido por congojas de ustedes. Hermanos, yo toda mi vida he pasado en las iglesias, he crecido en alguna iglesia por razones de cambio, he estado en otros países. He visto el dolor de poder ver hermanos peleándose con sus hermanos, grupos aquí, grupos allá. Uno de pastor sufre porque quisiera que ninguno se fuera, que ninguno tuviera problemas uno con los otros. Uno quisiera poder alimentarlos a todos por igual, pero no se dejan. No se dejan porque uno contra otro. No se fija cómo habla, no le importa si lastiman, no les interesa. Y se van bien heridos, otros ya después de que ya pelearon y se dieron unos buenos y se miraron con los ojos de cuchillo. Hermanos, es feo. Y no saben cuánto alegría hay en mi corazón poder decirle a Dios, Señor, gracias. Yo no sé cómo le ha hecho a mi Dios que en esta iglesia Dios nos ha permitido vivir en paz, respetarnos unos a los otros y entender que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha. Amén. Y que si no te voy a ayudar, tampoco te voy a estar criticando y a estarte quitando más tu deseo y sentándome todavía sobre ti, pisoteándote. Si no te voy a ayudar, por lo menos oro por ti y tú oras por mí. Amén. Estoy contento en este caso de decir, Señor, gracias por la paz que nos das en esta iglesia. Pero hermanos, allá afuera, en su trabajo, en sus casas, en sus hogares, su familia, hay mucha lucha. Hay mucha lucha. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes para que en esta hora le digamos a Dios, Señor, soy tu hija, soy tu hijo. Padre, ayúdame a vivir todos los días como tal. Dame fuerza, Señor. No me permitas que los errores, las faltas que todavía hay en mi vida, las quiera yo eliminar, eliminando tu palabra. Ayúdame, dame fuerzas para aceptarlo y entender que todavía me falta y que tengo que cambiar. Pero la palabra de Dios se queda como está. No pretendamos disminuir lo que Dios dice. Pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. No pretendamos disminuir. Esto no es pecado, esto es un pecadito, es una faltita. Es falta, es pecado, y Dios la entiende, y Dios te conoce porque Él te hizo, y Él está trabajando en tu vida, y Él sabe lo que te falta. Así que no necesitamos autojustificarnos. Pidamos en esta hora al Señor, Señor, bendíceme a mí, y bendice mi hogar, mi matrimonio, mis hijos, mi vida. Inclinemos nuestro rostro y digámosle a Dios que nos dé fuerzas para seguir marchando, hermanos, lo que todavía
nos falta. Padre, te damos gracias, Señor, por la grande oportunidad que nos diste de conocer tu palabra. Padre, aunque no hemos logrado todo lo que tú esperas de nosotros, pero gracias, porque ha habido grandes cambios en nuestras vidas, Señor. No somos, Señor Dios, todavía lo que hemos de ser, pero tú has trabajado mucho en nosotros, Señor. Y día a día nos has fortalecido, aunque muchas veces hemos dejado, Señor Dios, de crecer y nos hemos estancado. Gracias por ayudarnos a levantarnos. Gracias por esa paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros. No nos permitas nunca, Señor Dios, que al mirar que nos falta tanto camino por recorrer, tratemos, Señor, de quitarle a tu palabra el significado que tú quisiste darle, Señor. La guianza y de dirección que tú nos das en tu palabra, Padre, no nos permitas rechazarla. Ayúdanos, Señor, a reconocer que esos cambios en nuestras vidas van a llegar, Señor. Que tú terminarás la obra que has comenzado en cada uno. Pero no nos permitas nunca ni quitar ni ponerle a tu santa palabra. No nos permitas nunca entrar en el pensamiento de aquellas personas que desean quitarle mandamientos, palabras a este sagrado libro que tú lo has dejado. Es la única manera que nosotros tenemos de comprender, Señor, que es segura, que no cambia, que lo que desde un principio llamaste pecado sigue siendo pecado a través de todas las generaciones. Padre, que lo que tú dijiste que era seguro, sigue siendo seguro a través de cada generación. Gracias, Señor. Permítenos que con todo nuestro corazón podamos siempre también, Padre, ayudar a otros, animarlos en esta luz, en esta lumbrera, en este mundo oscuro, Señor. Que la humanidad vive, tu santa palabra les ilumine, les ayude, Señor. Tanto matrimonio, Padre Santo, desorientado, desanimado, tanta mujer, tanto hombre que sufren, Señor Dios, por desobediencia a tu palabra. Ayúdalos para que se vuelvan a ti, Señor, y que podamos juntos ayudar la vida de nuestros hijos. Te pido por cada niño, por cada joven, por cada hijo que en este momento se encuentra aquí con sus padres. Bendícelos, ayúdalos en la escuela, Señor, en este mundo cada vez más belicoso, más lleno, Señor, de odio y de hipocresía. Que tú estés guiando la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, Dios bendiga su hogar, bendiga su matrimonio. Dios esté obrando en cada uno de nosotros y nos ayude el Señor a ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que Dios nos conoce de A a Z, desde el principio hasta el final, que a Él nunca lo vamos a engañar y que Él en verdad sabe ayudarnos porque nos conoce bien. Dios le ayude y sea fuerte en el Señor. Usted solamente sea fiel, que de lo demás Dios se encarga y Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar a estar un día delante de su presencia con gozo, con alegría. Amén. Y vamos a cantar con mucho gozo, vamos a estar con mucha euforia delante de la presencia de Dios, porque habremos logrado terminar nuestro camino, nuestra carrera que Dios nos ha dejado. Muchas bendiciones para todos. Y ahora sí, le pedimos a nuestro hermano Walter para que